Eugenia Martínez se hizo infame en España desde muy joven debido a su tamaño y peso. Sus vecinos se burlaban de ella y su familia la mantenía escondida. Pero cuando tenía solo 6 años, se unió a la corte real de Carlos II de España. Fue aquí donde la apodaron la Monstrua o el Monstruo, y tristemente tuvo que soportar abusos casi toda su vida. Eugenia Martínez Vallejo nació en 1674 en un asentamiento remoto en Merindad de Monteja, que se encuentra en el norte de España. Su padre era José Martínez Vallejo y su madre era Antonia de la Bodega. Se desconocen las ocupaciones exactas de sus padres, pero se ha informado que provenían de un origen humilde. Se sabe que Eugenia tenía hermanos, pero cuántos exactamente también es incierto. Antes de nacer, se informó que a su madre se le rompió la fuente un domingo por la mañana en la iglesia. Por esta razón, Antonia, su madre, no tuvo tiempo de llegar a casa y terminó dando a luz en la iglesia. Por supuesto, esto no era algo muy común, y por eso los presentes creyeron que las circunstancias del nacimiento eran una buena señal para el futuro de la niña. La escritora española María Jesús Abato sugiere que esta podría ser la razón de su nombre, Elgena. Bueno, este nombre en español significa la bien nacida o la bien nacida. De bebé, Eugenia fue descrita como saludable, fuerte y con muy buen apetito. Todo esto indicaba que crecería y se convertiría en una adulta de buena salud, algo que no siempre era una garantía en esa época, ya que en el siglo XVII, y especialmente en las zonas rurales por la falta de médicos, las tasas de mortalidad infantil eran muy altas. Por ejemplo, en Inglaterra en esa época, el 12% de todos los niños nacidos moría en su primer año, y el 36% de los niños moría antes de los 6 años. Eugenia era regordeta de bebé, pero sus padres no le dieron importancia al principio. Bueno, en ese tiempo los estándares médicos y sociales favorecían a las niñas que eran un poco más robustas, ya que era un signo de fertilidad y, en algunos casos, de riqueza. Por lo tanto, sus padres probablemente creyeron que no era algo por lo que debían preocuparse. Sin embargo, al crecer, las cosas se volvieron más preocupantes. La pequeña Eugenia empezó a crecer muy rápido en comparación con otros bebés. Se decía que Eugenia parecía de 12 años, incluso antes de cumplir su primer año de vida. Aunque esto probablemente era una exageración, cuando tenía solo un año ya pesaba alrededor de 20 kilos y con el paso del tiempo siguió creciendo a un ritmo alarmante. Mientras tanto, sus hermanos crecían normalmente como la mayoría de los niños, y por eso sus padres buscaron a un médico para que los ayudara con los problemas de peso de su hija. Como resultado, Eugenia fue puesta en una dieta estricta. Aún así, esto no bastó para solucionar la situación. Con el paso del tiempo, Eugenia fue creciendo más, y por esto sus vecinos se burlaban de ella repetidamente. Debido a este trato, sus padres intentaron ocultarla de los residentes locales, manteniéndola dentro de la casa, para que no tuviera que soportar el acoso que enfrentaba constantemente en el mundo exterior. A pesar de esto, la noticia de la niña gigante se difundió rápidamente a los pueblos y aldeas cercanas, y por eso, desconocidos se acercaban frecuentemente a la casa para intentar verla y burlarse de su apariencia. Para cuando tenía 6 años, se dice que pesaba alrededor de 65 kilos, y como resultado del acoso constante que sufría, pasaba la mayor parte del tiempo confinada en su habitación, donde nadie podía verla. Sin embargo, esto pronto cambiaría, ya que no pasó mucho tiempo antes de que la invitaran a unirse a la corte real de Carlos II en Madrid. Un día, cuando tenía solo 6 años, un mensajero de la familia real llamó a la puerta preguntando si Eugenia podía ser llevada ante el rey de España, Carlos II, también conocido como el Hechizado. Su historia se había difundido tanto por el campo español, que incluso llegó a oídos de Carlos II, quien estaba muy intrigado por esta misteriosa niña de gran tamaño. Sus padres al principio se sintieron incómodos, pero no podían negarse. No está claro si sabían o no las razones exactas de su visita a la capital. Quizás creían que encontrarían una cura para su hija, pero lamentablemente no fue así.
En 1680, con solo 6 años, Eugenia fue llevada a la corte real con sus padres. Una vez aquí, el sastre real no tardó en hacerle un vestido a Eugenia, como se requería para ser presentada ante el rey. Se decía que Carlos II estaba fascinado por su apariencia, y rápidamente sugirió a sus padres que la cuidaran y que formara parte de la corte real, lo cual aceptaron de inmediato. Un cronista de la época llamado Juan Cabezas publicó un panfleto sobre su llegada a la corte, diciendo que los provicios de la naturaleza gallagado esta corte en una haña gigante llamada Eugenia Martínez. Es decir, las maravillas de la naturaleza han llegado a esta corte en la forma de una niña gigante llamada Eugenia Martínez. Luego continúa diciendo que Su Majestad Carlos II, al darse cuenta de que esto era un milagro de la naturaleza, decidió verla y pidió que la llevaran a su palacio real en Madrid, donde hoy es admirada por la Casa Real y toda la nobleza de estos reinos. Aunque a primera vista, parece que el rey estaba invitando a Eugenia al palacio por buena voluntad y generosidad. Había otra razón para esto. Desde la época medieval, había sido una tradición popular en las cortes europeas tener todo tipo de personajes entretenidos alrededor. España no era la excepción, y aquí a estos se les llamaba gente de placer, lo que se puede traducir al inglés como people of pleasure. Se dice que Carlos II fue muy generoso con Eugenia, y ella fue incluida rápidamente dentro de este grupo. Estos tipos de entretenedores consistían en una variedad de personajes, incluyendo bufones, enanos, personas con deformidades e incluso personas con problemas mentales. Al rey y a otros miembros de la corte les gustaba tener a estas personas cerca para divertirse. El rey especialmente disfrutaba de su compañía, aunque fuera para ridiculizarlos. Carlos II no tardaba en exhibir a Eugenia en las fiestas que se celebraban en el palacio. Aquí, muchas damas la buscaban porque querían ser dibujadas o pintadas junto a ella para resaltar la belleza de sus figuras esbeltas. Sin embargo, Eugenia y otras en la corte no recibían pago por sus servicios, aunque trabajaban largas horas. Además, básicamente vivían a merced de sus señores, quienes podían echarlas sin un centavo cuando lo consideraran conveniente. Algunos consideraban esto una gran desgracia, pues solo vivían para ser exhibidos y ridiculizados por la nobleza. Para algunos quizá fue un golpe de suerte. Bueno, la nobleza gastaba mucho dinero en la gente de place. Se aseguraban de que estuvieran bien alimentados, abrigados en las frías noches de invierno y con un guardarropa variado, mucho más de lo que tenía la mayoría de los campesinos de la época. A pesar de que se les proveía de todo, la nobleza los trataba como objetos y les hacía lo que quisiera para su propio entretenimiento. De hecho, se tiene registrado que el padre de Carlos, Felipe IV de España, tenía alrededor de 110 enanos en la corte. Pero esto no era solo para su propio entretenimiento, porque gran parte de la nobleza también mantenía enanos para reforzar la idea de perfección y la superioridad de la dinastía gobernante. Lo que hace que Eugenia destaque entre los demás en la corte es el hecho de que el rey encargó 2 retratos famosos de ella. Estos fueron pintados por el artista Juan Carreño de Miranda, quien fue nombrado pintor de la corte de la reina en 1671. Hoy en día, ambos retratos pueden verse uno al lado del otro, en el Museo del Prado en Madrid. En los retratos no solo Eugenia parece estar triste e incómoda, sino que probablemente estaba sufriendo bastante dolor, ya que sus problemas de peso habrían hecho difícil permanecer posando durante tanto tiempo. En la corte la exhibían como una curiosidad o una rareza debido a su tamaño, y estas pinturas son un testimonio de ello, ya que se llaman la monstra vestida y la monstra desnuda, que significan el monstruo vestida y el monstruo desnuda. Por supuesto, en la corte eran bastante crueles con su apariencia, y esto se puede ver en la manera en que Juan Cabezas la describe. Él afirma que Eugenia era pálida y no demasiado desagradable a la vista, aunque su rostro era excesivamente grande. La cabeza, el rostro, el cuello y otros rasgos de ella son del tamaño de la cabeza de 2 hombres.
Su estómago es tan enorme como el de la mujer embarazada más gorda a punto de dar a luz. Sus muslos son tan gruesos y llenos de carne que uno se confunde y se asombra por su aspecto desagradable. Sus piernas son apenas un poco más pequeñas que las de un hombre y están llenas de pliegues. Sus pies son proporcionales a su cuerpo. Bueno, son como los de un hombre. Sin embargo, ella tiene problemas para moverse debido al tamaño excesivo de su cuerpo. Por supuesto, en ese momento, nadie sabía qué afligía a la joven Eugenia, pero hoy en día se especula que probablemente sufría de un trastorno genético llamado síndrome de Prader-Willi. Esto es causado por la pérdida de función de genes específicos en el cromosoma 15. Los niños con este síndrome sienten hambre constantemente, lo que puede llevar a la obesidad y a la diabetes tipo 2. A menudo las personas afectadas tienen una frente estrecha, manos y pies pequeños, baja estatura, piel y cabello claros, y las madres no pueden tener hijos. Muchos de estos síntomas son muy similares a los reportes sobre Eugenia de esa época. Aunque todavía no podemos estar 100% seguros de que esta fuera la causa de su apariencia. Trágicamente, Eugenia era frecuentemente objeto de burlas cuando caminaba de un lugar a otro dentro del palacio, ya que se cansaba fácilmente y le costaba mantenerse al ritmo de los demás. Además, se cree que tenía problemas hormonales y que era infértil incluso en su vida adulta, ya que nunca tuvo su periodo. A pesar de su mala salud y las burlas que soportaba, en general, se cree que disfrutaba vivir en el palacio. Eugenia era una chica agradable y se volvió muy popular en la corte, incluso apreciada por la familia real. Incluso cuando entró en la adolescencia y la adultez, se dice que siguió siendo muy querida. Eugenia Martínez Vallejo murió en 1699 a la edad de 24 años. Vivió toda su vida en el palacio después de ser acogida cuando tenía 6 años. Se desconoce la ubicación de sus restos y la causa exacta de su muerte, aunque probablemente estuvo relacionada con la condición que padecía. Cientos de años después, en 1997, la ciudad de Avilés en España encargó una estatua de Eugenia Martínez en honor al artista de su retrato, Carreño de Miranda. La estatua representa su pintura más famosa, La Monstra Vestida, la cual fue hecha de bronce por el escultor español Amado González Evia. La estatua se encuentra en la calle que lleva su nombre, en el barrio marinero de Sabugo. Muchas gracias a todos por ver este video sobre Eugenia Martínez. Espero que lo hayan disfrutado. Díganme en los comentarios si creen que fue buena decisión que ella se mudara a la corte española o si hubiera sido mejor quedarse con su familia. Si tienen alguna sugerencia, asegúrense de enviarme un correo electrónico o pueden mandarla a mi Instagram, que pueden encontrar en la descripción de abajo. Y asegúrense de darle like y suscribirse, y también de activar las notificaciones para que reciban todos mis videos tan pronto como los suba. Eso es todo de mi parte. Nos vemos en el próximo Forgotten Lives. Gracias.